de amibiasis. Yo sé que ya lo vieron en parasitología, que lo van a volver a ver en infecto, pero es importante tener antecedente porque el tema real, así que vamos a ver ahorita en gastro. Claro, amibiasis entra en las diarreas y entra en los temas de gastro, pero el tema que más tenemos que ver ahorita con esto es el absceso hepático amibiano. Entonces, hablaremos de que la amibiasis, o también conocida con entamoebosis, es la infección que se produce por la amiba o por la entamoeba histolítica, que se encuentra prácticamente en todo el mundo y que aquí en México tenemos una prevalencia muy, muy alta. Hasta el 10% de la población mundial sufre la infección actualmente. Ahorita tienen un cuadro clínico de amibiasis, y hay lugares donde la prevalencia es hasta del 50% de la población, y México no se escapa. Ya sabemos que México tiene patologías de primer mundo y tiene patologías de países en vías de desarrollo, y seguimos siendo un país con alta prevalencia de amibiasis. Y la gran dificultad es esto que nos dice aquí, que la mayoría de los casos son asintomáticos. En México aprendemos a vivir con las amibas. Tenemos amibas, si nos hacemos un coprológico con coproparasitoscópico ahorita así de manera aleatoria, muchos de nosotros saldríamos con quistes de amiba, y puede ser que no tengamos ningún síntoma, o que si acaso decimos, ah, bueno, pues creo que ya sé por qué era esa distensión abdominal y ese aumento de gas intestinal, esas evacuaciones flojas de repente, pero sin un cuadro clínico así específico de amibiasis. Se estima que en el mundo hay 500 millones de personas infectadas como casos nuevos de amibiasis, y representa hasta 100,000 muertes al año, sobre todo en los extremos de la vida y en las personas con factores de riesgo, los ancianos, los desnutridos, los inmunocomprometidos, pues es la situación más común. Y la amibiasis representa la segunda causa de muerte por parásitos en el mundo, en todos los grupos de edad. Recordemos rápidamente que la amibiasis la podemos encontrar nosotros con las formas activas o las formas maduras, o con los trofozoitos, y esto es bien importante que recordemos que hay quistes y que hay trofozoitos. Los trofozoitos son la forma invasiva, es eh, la forma grande de la amiba, la forma adulta de la amiba, donde tenemos estos trofozoitos, que son los que van a tener su ciclo vital dentro de nuestro organismo. Entonces, esa es la forma invasiva. Y tenemos los quistes, que es la forma infectante, que son esos huevecillos que tienen forma esférica y que tienen hasta 4 núcleos, y que de cada núcleo va a salir un trofozoito cuando se desquiste y se vaya a la forma adulta de la amiba. Recordar que la forma de transmisión es el agua y los alimentos contaminados con los quistes. Todos los alimentos de la calle, tenemos aumento de los casos en los momentos del año donde comienzan a cambiar las temperaturas, y también tenemos muchos casos cuando comienzan las lluvias, porque el fecalismo, sobre todo al aire libre, hace que el quiste permanezca durante un buen tiempo viable en el ambiente. Luego llegan las lluvias, y lo que hacen es las gotas de lluvia elevan el polvo, y entonces se elevan la tierra que está suelta, y hacen que esos quistes vayan viajando y se depositen en alimentos. O bien los alimentos que son regados con aguas residuales, las fresas, las lechugas, brócoli, todos ellos pueden venir contaminados con esos quistes de entamoeba histolítica. Y también cuando ya la persona es portadora de entamoeba histolítica y no se lava bien sus manos después de haber ido a evacuar, entonces puede dejar a las amibas, los quistes de amiba, en monedas, en billetes, en juguetes, en el teléfono celular, cuando se sube al camión, allí deja en la agarradera a los quistes.
y entonces luego nosotros tocamos esa superficie, nos llevamos la mano a la boca y viene el mecanismo de transmisión, es como obtenemos a esos quistes. También algunos artrópodos como las moscas, por ejemplo, pues llegan, se posan en la materia fecal que está al aire libre y luego viene y se posa en el alimento que ustedes están por comer y ahí es donde se transmitieron aquellos quistes. Los trofozoitos pueden ser también la forma infectante o el mecanismo de transmisión de la amiba ya adulta en personas que practican sexo anal, en personas que tienen lesiones o falta de continuidad en la piel, ya sea por el contacto con pañales contaminados, con el contacto con las lesiones perigenitales del paciente que está enfermo, y entonces allí no necesitamos que se cumpla todo el ciclo biológico de la amiba, sino que ahí podemos obtener también el trofozoito como forma infectante. Son casos no tan comunes, pero es una opción que puede estar también allí. No hablaremos completamente del ciclo biológico de la amiba, solamente recordar que el quiste es lo que se ingiere, luego viene, se desenquista, pasa a través del tubo digestivo y hace toda su situación de colonización. Y lo que sí nos interesa es el espectro que puede tener la infección o la colonización por la amiba. Nosotros sí podemos hablar un poco de colonización porque decíamos, no siempre tenemos datos clínicos de amibiasis intestinal, podemos encontrarnos como portadores sanos y estar transmitiendo nada más la enfermedad y entonces podemos ser parte de ese espectro clínico de la amibiasis intestinal, donde puede ser el paciente portador, nada más tiene las amibas, no tiene infección activa, no tiene actividad en ese momento con ninguna de estas situaciones de colitis invasivas agudas, crónicas, colitis fulminantes, presencia de amebomas o de apendicitis aguda secundaria a amibiasis, sino que está nada más transmitiendo, evacuando los quistes y provocando infección en otras personas. Recordar que los sitios donde podemos tener esas colitis invasivas agudas, crónicas o amebomas es más común cerca del ciego y por eso podemos tener en algunas ocasiones dolor abdominal, distensión, alteración en la frecuencia de evacuaciones y podemos creer incluso que el paciente tiene una apendicitis aguda. Sin embargo, se trata de una ameboma o de una apendicitis por amibas. Es el sitio más común. Y otro sitio donde se encuentran también muchos de los trofozoitos y que puede estar formando muchos quistes, el recto, ahí se encuentra. Entonces son los sitios más comunes. El portador, entonces, es aquel que tiene algunas molestias, puede ser por la presencia de las amibas, pero no se manifiesta con una enteritis así específica por la amibiasis. Y el paciente que sí tiene los datos clínicos puede ser desde diarrea simple, diarrea con sangre, con moco, o el paciente que nada más tiene ciertas alteraciones en la frecuencia y en la consistencia de la evacuación y con dolor abdominal de tipo cólico, algo de distensión, pero que no llega a comportarse como una gastroenteritis así completa. El de la colitis invasiva crónica es el paciente que tiene periodos alternados de constipación junto con diarrea, tiene meteorismo, flatulencia, dolor abdominal crónico de tipo cólico. Y esto, el gran problema aquí con nosotros es que si nosotros hablamos de constipación alternada con diarrea, con meteorismo, flatulencia y dolor, pues puede entrar casi en los criterios de Roma 4 para el síndrome de intestino irritable. Entonces, es un diagnóstico diferencial muy importante. La colitis invasiva crónica es más común en adolescentes y en adultos y tiene que ver mucho con esas situaciones que hemos hablado de la disminución de de las medidas higiénico-dietéticas, de no lavarse las manos, de no cuidar los alimentos, de no desinfectar de manera adecuada, etcétera. Y pues bueno, en el adulto joven, en el adulto inmunocompetente puede llegar nada más a esa colitis invasiva aguda. El problema es cuando se convierte en colitis fulminante, un megacolon tóxico, así se llama, o disentería fulminante, que se presenta en los pacientes inmunocomprometidos y sobre todo en los ancianos o en los niños.
En ellos encontramos la infección por la entamoeba lítica y provoca la afección o la agresión hacia la mucosa del intestino, que nos va a llevar hacia la formación de úlceras, de necrosis, desfacelación de la mucosa. Entonces, el paciente va a comenzar con datos de diarrea, con moco, con sangre, pero luego se asocia a fiebre elevada, síndrome de desentérico, así ya bien establecido, ataque al estado general muy severo. El paciente comienza con astenia, dinamia, dolores articulares, fiebre o febrícula, sobre todo vespertina y nocturna, y con datos de peritonitis por esta situación que ven ustedes aquí. Así se ve la imagen de un colon tóxico y de una situación donde tenemos toda esta falta de llegada de sangre y esfacelación de la mucosa, y que permite no nada más el ataque por las amibas, sino que provoca sobre infecciones bacterianas, y eso es lo que nos da el gran problema. Entonces se llama colitis fulminante o megacolon tóxico. Tiene una mortalidad hasta el 60%, y si no lo detectamos a tiempo, pues tenemos perforaciones, tenemos los datos de choque séptico en el paciente, y entonces nos puede llevar a complicaciones importantes. Otra de las posibilidades es el ameboma, que es una masa granulomatosa en la pared intestinal. Es más común en el ciego, decíamos, y en el colon ascendente, y se puede confundir incluso con un cáncer de colon. En estos pacientes lo que tenemos es datos de obstrucción intestinal en ese sitio, en el colon ascendente, hemorragia digestiva baja, datos de abdomen agudo, y pues bueno, en una tomografía, cuando el paciente llega con esos datos de dolor abdominal importante, una masa palpable en el colon del lado derecho, con datos de obstrucción, y sobre todo pacientes con antecedentes, ya sea de neoplasias en el colon, en la familia, con antecedente de ser mayor de 50 años, con el antecedente de alguna otra comorbilidad, podemos nosotros pensar que se trata de un cáncer del colon. Y entonces lo que hacemos es una tomografía y encontramos esa masa que está allí. No es tan fácil hacer el diagnóstico o sospechar el diagnóstico por tomografía o por ultrasonido, ya que se ve esa masa nada más. Entonces le mandamos a hablar al cirujano oncólogo o metemos al paciente de urgencia por la obstrucción que está provocando, y en cuanto lo vemos macroscópicamente decimos un cáncer de colon. Lo mandamos a patología y vemos que se trataba de un ameboma. Cuando lo detectamos en el preoperatorio y que podemos encontrar datos de suboclusión apenas con hemorragia digestiva baja, podemos nosotros comenzar a hacer los estudios de extensión, donde se puede hacer una colonoscopia, toma de biopsias, y allí nos dice lo que tiene es un ameboma, y el tratamiento es el tratamiento de la amibiasis intestinal, que logra resolverse en la mayoría de los casos si es que no ha ocluido por completo, o si es que las amibas no se salen del intestino, se puede controlar únicamente con tratamiento médico. Y la otra cosa es lo que les digo, el siguiente tema que vamos a ver ahorita, que es las localizaciones extraintestinales, donde el absceso hepático es el sitio más común de localización extraintestinal, pero también en pacientes con inmunodeficiencias, perdón, podemos tener abscesos pulmonares, abscesos cerebrales, localizaciones pericárdicas, localizaciones cutáneas de la amibiasis, que pues bueno, llevan más dificultad en el diagnóstico, pero que también al identificarlas damos el tratamiento de la amibiasis y se controla en la mayoría de las ocasiones el problema. ¿Cómo diagnosticar? Pues bueno, una es el antecedente, aquel paciente que tiene ahorita los datos de cualquiera de estas situaciones que hemos hablado, tanto intraintestinales como extraintestinales, con un cuadro clínico de disentería en las últimas 3 semanas, con los datos de distensión abdominal, de malestar general, sobre todo vespertino. Aquí con estos pacientes, muchos de ellos tienen la situación de que son portadores de esa fiebre vespertina y que en la mañana amanecen como si nada y luego vuelve a presentarse la fiebre. Cuando sospechamos la amibiasis, entonces vamos a utilizar técnicas parasitoscópicas, es decir, un examen coprológico general con coproparasitoscópico, y allí se puede identificar la forma viva de la amiba, el quiste.
Pruebas inmunológicas, la prueba de ELISA, por ejemplo, pruebas moleculares, o con la imagenología nos puede identificar, por ejemplo, en las extraintestinales, en el absceso hepático amebiano, pues el estándar de oro para el diagnóstico es el ultrasonido abdominal. Entonces podemos utilizar todas estas. El diagnóstico definitivo lo hacemos con las manifestaciones clínicas de cualquiera de los espectros que hemos hablado ahorita, más la observación de los quistes o los trofozoitos, ya sea en muestras fecales, el coproparasitoscópico, en raspados, que puede ser en la piel, que puede ser en la región perianal, o la toma de biopsias, como decíamos, en el ameboma, una colonoscopia con toma de biopsia, y encontramos a la amiba ahí. Eso nos hace el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y el tratamiento, pues, es un tratamiento que podríamos decir fácil. Sin embargo, es un tratamiento del que se abusa demasiado. Y antes decíamos, qué bueno que metronidazol no tiene resistencias. Pues desafortunadamente lo hemos utilizado tanto y es tan bueno que lo utilizamos para cualquier tipo de diarrea, o que lo utilizamos, da hasta pena ver que el paciente llega con datos clínicos específicos de síndrome de intestino irritable, y en lugar de darle el tratamiento para intestino irritable, le dan metronidazol porque le dicen, es que a lo mejor tiene amibiasis. Pues cuando el paciente no tiene datos de una complicación, cuando no tiene el síndrome disentérico en ese momento, no es recomendable darle el metronidazol. Lo ideal sería, pues vaya, hágase el coproparasitoscópico mientras le tratamos las molestias que tiene el paciente, la distensión, el meteorismo, esas alteraciones de motilidad del intestino, pero podemos esperar a saber si es amibiasis, entonces sí darle metronidazol. No es amibiasis, no lo utilicemos. Podemos utilizar algunos imidazoles intraluminales, algunos fármacos que funcionan nada más dentro de la luz intestinal, y esto es importante porque luego también vemos pacientes con absceso hepático amebiano, con localizaciones extraintestinales, donde ya no van a funcionar este tipo de fármacos, el teclosan, la diodohidroxiquinoleína, que tienen únicamente acción intraluminal. Ese es para el paciente que tiene el cuadro de enteritis amebiana. O fármacos de contacto, donde tenemos la quinfamida, la etofamida, la diloxamida, o los que se utilizan para las formas invasivas, donde podemos tener el problema intraintestinal o que se está saliendo y que nos está provocando cualquiera de los otros cuadros clínicos. Allí sí podemos utilizar el metronidazol, ornidazol, emensol, cualquiera de estos imidazoles, incluso la nitazoxanida, que es un antiparasitario que funciona con el mintos, con gusanos planos, redondos, y para estos parásitos microscópicos, allí podemos utilizar nitazoxanida. Ventaja de nitazoxanida, son esquemas cortos, realmente con ellos tenemos la presentación, por ejemplo, en el adulto de 500 miligramos que vamos a utilizar 2 veces al día durante 3 días nada más, y es un tratamiento efectivo para controlar todo esto. En el paciente con formas invasivas y con absceso hepático, con ameboma, con alguna otra cosa, podemos utilizar metronidazol 500 miligramos 3 veces al día hasta por 7 a 10 días. Cuando se trata únicamente de la enteritis, de la disentería amebiana, no necesitamos los 7 días. Podemos utilizar metronidazol durante 3 días nada más, 3 veces al día, o nitazoxanida o secnidazol 3 veces al día. Nitazoxanida ya dijimos 2 veces al día, 3 días, y con eso es suficiente, con esquemas cortos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita con amibiasis? Doctor, yo no entendí cómo el ameboma puede causar la hemorragia de tubo digestivo. Lo que pasa es que el ameboma es la acumulación de amibas que inician en con la infección intraluminal, y luego recuerde que las amibas, por eso se llama histolítica, porque va comiéndose a los tejidos que están allí alrededor, y entonces va haciendo una acción enzimática que destruye, y entonces los factores de defensa llegan y tratan de controlar. Es lo mismo que pasa en el absceso hepático amebiano, pero ahí pasa en el colon, y se va formando una masa con
células de protección con las amibas en medio rodeadas, con células proinflamatorias y con células de cicatrización. Y entonces, cuando van erosionando, si erosiona cerca de donde hay algún vaso sanguíneo, provoca sangrados digestivos bajos, o bien por la propia lisis que hay y que provoca la disentería amebiana, encontramos nosotros datos de sangrado, afortunadamente no profuso, pero sí un sangrado fresco, o bien cuando se presenta la ameboma cerca del ciego, sangra de a poquito y el paciente tiene evacuaciones melénicas o evacuaciones con datos de sangrado no tan agudo, pero que sí encontramos incluso sangre oculta en heces o la presencia del sangrado fresco en pequeña cantidad. Ok, doctor, gracias. No, al contrario. ¿Alguien más con alguna otra pregunta de amebiasis? Bueno, eso, amebiasis, entonces dijimos, era nada más la plática anterior al absceso hepático amebiano, nada más para recordar que las amibas siguen siendo nuestro enemigo y que el absceso hepático amebiano y las otras enfermedades amebianas extraintestinales son de entre 7 y 10 veces más comunes en la edad adulta. Antes se veía y se decía que eran más comunes en los niños sobre todo. Ahorita con las, bueno, ya no es tanto, ¿verdad? En el pasado que había las campañas de vacunación y que en esa campaña de vacunación se aprovechaba para desparasitar a los niños y a toda la familia se daban desparasitantes, se daba el vendasol. Ahorita ya ni siquiera tenemos las campañas de vacunación completas y eso pues bueno va a derivar en problema. El que se dieran los antiparasitarios a los niños permitía que los niños estuvieran protegidos y que no tuviéramos tanto estos problemas y por lo tanto lo estuviéramos viendo más en la edad adulta. La ventaja de que se viera en la edad adulta es que el adulto sí comienza a sentir los síntomas y puede buscar la atención más fácil y más rápido que el niño, donde se buscaba la atención hasta que ya teníamos las complicaciones. Entonces, es más común en los adultos. El absceso hepático amebiano es aquella necrosis enzimática de los hepatocitos por las amibas que llegan en ese ciclo vital del colon, se meten a la circulación porta y entonces llegan y se bajan en el hígado y comienzan a comerse al hígado, comienzan a destruir el parénquima hepático. Y sucede lo que decíamos ahorita más o menos con el ameboma. Llegan las amibas, comienzan a comer y entonces vienen las células protectoras de nuestro organismo a encerrar alrededor a las amibas, tratando de destruirlas. Como no lo logran, lo que sucede es que las amibas se quedan consumiendo por esa acción enzimática, destruyendo los hepatocitos, dejando los detritus de ese consumo de hepatocitos en el centro, y entonces lo que vemos nosotros es un hueco con el contenido de los detritus celulares, luego las amibas y luego alrededor a los fagocitos tratando de contener. Depende de la característica y del ataque que estén provocando las amibas, podemos tener así esos microabscesos que van confluyendo y que pueden tener la apariencia de una crema blanca cuando lo que más contiene son leucocitos que están tratando de destruir a las amibas, hasta la característica clásica de pasta de anchoas, que es una acumulación de color entre café y roja, que tiene que ver con esa destrucción de los hepatocitos y del microsangrado que está provocando esta destrucción del parénquima hepático. Es más común el absceso hepático amebiano en las áreas tropicales, pero México sigue siendo un país de alta prevalencia también, así como hablamos de amebiasis en general, también de amebiasis extraintestinal seguimos siendo un país de alta incidencia. Es más común la amebiasis extraintestinal y sobre todo el absceso hepático amebiano en los hombres que en las mujeres. Y esto tiene que ver con una situación de donde en el cromosoma X se tiene factor de protección contra las amibas y entonces por eso las mujeres en general tienen disminuida
afección extraintestinal. Entre los hombres podemos tener la amibiasis invasiva, la presencia de disentería, el absceso hepático mediano y lo demás que ya hablábamos ahorita de complicaciones de las amibas. El absceso hepático amibiano es más común entre hombres de los 18 a los 50 años y decíamos ahorita afortunadamente es raro en niños, pero lo pueden encontrar también en niños, sobre todo desnutridos con alteraciones de la inmunidad. Allí se puede encontrar en los sitios donde tenemos poca higiene. Por lo tanto, los factores de riesgo para desarrollar absceso hepático mediano son, ya decíamos, el sexo masculino, estar entre la tercera y la quinta décadas de la vida, el alcoholismo. Antes se decía que el alcoholismo sobre todo por el consumo de pulque. Sin embargo, ahorita hábito alcohólico pues de por sí va a provocar mayor problema a nivel hepático, y entonces el paciente con hábito alcohólico es el paciente que tiene más posibilidades de desarrollar problema con absceso hepático mediano. Los pacientes con padecimientos oncológicos por la alteración de la inmunidad que provocan el tumor de por sí y los tratamientos para los tumores. Pacientes con prácticas homosexuales, sobre todo sexo anal, cunilingus, todo ese tipo de prácticas, pues hace que se tenga más oportunidad de contraer, sobre todo, por eso hablábamos ahorita de la forma adulta del trofozoito, y que llega ya al trofozoito directo y se mete directamente al hígado y provoca mucho más la posibilidad de una amibiasis extraintestinal. Pacientes con inmunosupresiones de cualquier tipo tienen más posibilidad también. Los pacientes, las personas que viajan a zonas endémicas de amibiasis y sobre todo de abscesos hepáticos amibianos. Y los pacientes que usan esteroides, sobre todo el uso de esteroides de manera crónica, pues nos va a alterar la inmunidad y nos va a hacer más fácil presas de amibiasis tanto intestinal como extraintestinal. También es importante que platiquemos nosotros de dónde se va a encontrar con mayor frecuencia. Por pura anatomía, la vena porta en su lado derecho tiene un calibre mucho mayor, y entonces también el absceso hepático se va a presentar con mayor frecuencia en el lóbulo hepático derecho, que es más grande. El 74% de los abscesos se encuentran en el lóbulo hepático derecho. La mayoría también, más de 3/4 partes de los abscesos hepáticos son abscesos únicos. Se van haciendo microabscesos que van confluyendo y se forma un solo absceso, o cuando mucho 2 abscesos. Si ustedes ven más de 3 abscesos hepáticos amibianos, ese paciente tiene un problema de inmunidad muy importante y es un factor de riesgo para que le vaya mal al paciente. Entonces, la mayoría de los abscesos hepáticos amibianos se encuentran en el lóbulo derecho y son abscesos únicos en la mayoría de los pacientes. ¿Cómo se presenta el absceso hepático amibiano? Se va a presentar de manera aguda, de un día para otro. El paciente comienza con una triada que es dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre que tiene la característica de ser vespertina o nocturna y normalmente no tan elevada, y hepatomegalia, cuando el mismo paciente se toca y dice, es que me duele aquí, siente el bordecito del hígado por fuera de la parrilla costal, y cuando nosotros hacemos la exploración de ese hígado también vamos a ver que está crecido ese hígado, que ocupa un lugar mucho mayor de lo normal. Y con el antecedente, algunos de los pacientes tienen el síndrome disentérico en este momento, pero la mayoría en las últimas 3 semanas, si le preguntamos de manera así dirigida, ¿ha tenido usted en las últimas 3 semanas diarrea con moco, con sangre? Muchos de los pacientes van a decir, sí, sí tengo ese antecedente. ¿Sale? Entonces, se presenta con algunos pródromos. Algunos de los pacientes han tenido en las últimas 2 semanas fiebre, les digo, no tan elevada, y dolor en el hipocondrio del lado derecho. Y algunos de ellos van a presentar allí esa triada que decíamos ahorita, con ese inicio súbito de los síntomas. En los pacientes que regresan de zonas endémicas, la presentación por lo general es entre 8 y 20 semanas después de haber regresado del sitio donde estuvieron en contacto con las amibas. Y la mayoría de ellos se encuentran dentro de los 5 meses después de haber regresado del sitio de alta incidencia de amibiasis. Esto es importante porque pues
hasta esos 5 meses o un poco más, podemos tener el riesgo de que el paciente desarrolle esta amibiasis intestinal. La mayoría de los pacientes tienen entonces el dolor abdominal constante en el cuadrante superior derecho del abdomen o en el epigastrio, rodeado hacia el epigastrio, con esa fiebre vespertina nocturna y que se asocia a escalofríos, diaforesis, la hepatomegalia dolorosa, en algunos de ellos por la presencia del absceso que ya está irritando la cúpula diafragmática. El paciente va a tener un dolor pleurítico también, dolor en el lado derecho y que se asocia a referencia del dolor hacia el hombro derecho, hacia la punta de la escápula derecha, y que es un dolor más intenso porque es dolor de tipo pleurítico y podemos tener incluso datos de derrame pleural en el lado derecho. Cuando ustedes exploran al paciente van a encontrar esa hepatomegalia, en un paciente sí, en otro no, la sensibilidad importante en el área hepática y algunos de los pacientes, afortunadamente menos del 10%, tienen ictericia clínica. Si ustedes encuentran ictericia en ese paciente, aguas, porque quiere decir que está destruyendo muchos hepatocitos y que ya está teniendo un patrón hepatocelular de daño hepático. Entonces, a ese paciente le va a ir mal, que tiene ictericia. Y también muy pocos pacientes, afortunadamente, datos de peritonitis. Cuando ustedes encuentren esos datos de peritonitis, cuidado porque o ya tenemos microperforaciones y ya tenemos irritación del peritoneo, o ya se abrió el absceso y está con la complicación de perforación libre y eso se convierte en una urgencia quirúrgica. Algunos pacientes se presentan con, también afortunadamente muy pocos, con datos de trombosis de la vena hepática o datos de trombosis de la cava inferior. También son pacientes muy graves y que les va a ir mal, pero siempre hay que sospecharlo también. Entonces, cuando sospechamos nosotros que el paciente tiene ese absceso hepático amibiano, lo que hay que hacer es siempre solicitar una biometría hemática completa. Pruebas de función hepática, los datos de amibiasis los podemos encontrar con la hemaglutinación indirecta y podemos solicitar ELISA tanto en sangre como en evacuación para detectar completamente a la amiba. O bien en evacuación hacemos el coproparasitoscópico, vamos a encontrar que ahí están las amibas. Sin embargo, el coproparasitoscópico, ya dijimos, en muchos de nosotros puede salir positivo sin datos clínicos. Entonces puede ser un examen que nos miente, que nos dice, sí, aquí andan las amibas, pero tenemos que encontrarlas también ahí en el absceso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos estudios? En la biometría hemática vamos a encontrar leucocitosis sin eosinofilia. Recuerden ustedes que la mayoría de procesos desarrollados por parásitos vamos a encontrar nosotros a los eosinófilos elevados, pues aquí en el absceso hepático amibiano no hay eosinofilia. Luego lo investigan y me dicen por qué no hay eosinofilia en el paciente con absceso hepático amibiano. En las pruebas de función hepática podemos encontrar esos datos de destrucción de los hepatocitos con elevación de la fosfatasa alcalina, con elevación leve de las transaminasas y afortunadamente nada más en 1/3 de los pacientes y también en 1/3 de los pacientes esas bilirrubinas elevadas. Si encontramos demasiado elevadas bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, cuidado porque perdón, ese paciente está teniendo una destrucción importante de su parénquima hepático. En la microscopía fecal, decíamos, podemos encontrar las amibas y podemos encontrar cultivo o ELISA positivo en algunos otros casos. De laboratorio son esos los que vamos a solicitar, pero de gabinete podemos nosotros solicitar una radiografía de tórax, una teleradiografía de tórax en PA, y en ella lo que vamos a buscar es cómo está la cúpula diafragmática, si el paciente tiene el signo del sombrero de charro, y vamos a buscar si el paciente tiene datos de derrame pleural derecho. Con eso podemos identificar datos de complicación. Y el estándar de oro que debemos utilizar para el diagnóstico del absceso hepático amibiano es el ultrasonido hepático. Con el ultrasonido pues tenemos los datos clínicos, los datos radiográficos o ultrasonográficos específicos para el diagnóstico y nos permite aparte medir la cantidad de líquido que hay dentro del absceso, nos permite medir las dimensiones, saber cómo está en cuanto a
madurez de ese absceso, qué tan cercano está de la superficie, y nos permite incluso el tratamiento, el ultrasonido. Y la tomografía, ahorita vamos a platicar cuándo vamos a solicitar tomografía, que no es lo más común, no es necesario en la mayoría de los pacientes, por fortuna. En la radiología simple, entonces, en la arteria de tórax, vamos a encontrar elevación del hemidiafragma derecho, atelectasia, sobre todo basales, y en algunos pacientes datos de derrame pleural. Cuando ya tenemos datos de derrame pleural, cuidado, porque ese paciente puede tener ya la comunicación hacia el tórax. Entonces, ser cuidadosos con eso. En el ultrasonido vamos a encontrar una lesión hipoecoica con bordes bien definidos, generalmente cerca de la superficie del hígado, y tiene las grandes ventajas del ultrasonido que decíamos que puede ser diagnóstico e incluso puede ser terapéutico, y que es de bajo costo, no es invasivo, no estamos radiando al paciente, lo podemos repetir en caso de que se haga tratamiento por punción, hacemos otro después del tratamiento de punción, y es un estudio que es fácil de realizar. Sin embargo, aunque digo que se puede repetir y que todo esto, no es necesario que ustedes estén repitiendo ultrasonidos en el paciente con absceso hepático amibiano ni cada semana, ni cada mes. Si el paciente responde a la terapéutica que vamos a utilizar nosotros, no es necesario repetir el ultrasonido. Esto se los digo porque de repente veo en la consulta al paciente que viene con 7, 8 ultrasonidos de cada semana y dice, no, es que me mandó un doctor o una doctora porque dice que no me he curado. ¿Y tiene síntomas? No, ya no, ninguno, ando como si nada. Ah, bueno, entonces recordar que es un hueco que se forma en el hígado y que entonces la cicatrización puede tardar 2, 3, hasta 6 meses, depende de ese hueco que quedó. Entonces, no es necesario estar haciendo ultrasonidos de repetición si el paciente está libre de síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, y tiene la gran ventaja, decíamos, que puede ser terapéutico. Se hace la punción guiada por ultrasonido y es una de las opciones de tratamiento que tenemos. ¿Qué vamos a encontrar en el ultrasonido? Para eso está esta clasificación de Enveso, donde nos habla del tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Generalmente nuestros pacientes aquí en nuestra región, en nuestro medio, llegan a la consulta y buscan la atención cuando ya tienen los datos clínicos bien establecidos de absceso hepático amibiano, con la fiebre, con la hepatomegalia dolorosa, con el dolor abdominal, con el ataque al estado general, y entonces encontramos la mayoría de los pacientes con el tipo 2, esa lesión hipoecoica con los límites bien establecidos, y que podemos encontrar estos signos de las arenas movedizas, donde vemos el contenido del absceso, que se ve así, una división donde tenemos los detritos celulares en la parte de abajo y tenemos el líquido, el agua como tal, en la parte superior, y se ve cómo se mueven esa parte inferior, y ese se le llama el signo de las arenas movedizas. O bien el signo del sol poniente, que es como cuando ustedes se van a la playa y toman la fotografía del sol que se está poniendo allá, entonces vemos el absceso con el contenido líquido en la parte superior y abajo los detritos celulares, que se ve cómo se mueven y se ve esa imagen de sol poniente. Esa es la imagen más común que podemos ver en nuestros pacientes con absceso hepático amibiano. Podemos utilizar también el ultrasonido, decíamos, para identificar algunas otras cosas como la trombosis venosa, para saber qué tan cercano está el absceso de algunas estructuras importantes, y de acuerdo a eso podemos solicitar tomografía cuando tenemos lesiones muy pequeñas, cuando lo tenemos en sitios poco comunes. Aquí vemos, por ejemplo, un absceso clásico cercano a la superficie, bien delimitado, pero vemos un absceso no clásico acá en la parte inferior cercana al riñón, y que pues bueno, sirve como diagnóstico diferencial. También la tomografía nos sirve para eso, para diagnósticos diferenciales de tumores como este que ven aquí, un hepatocarcinoma que se puede abscedar, y entonces nos sirve la tomografía para esto, para diagnóstico diferencial. Quistes hidatídicos en el hígado, por ejemplo, como diagnóstico diferencial del absceso hepático amibiano, y donde encontramos lo que quiere decir hidátide, que es uva, la imagen en un racimo de uvas. ¿De acuerdo?
El tratamiento, ya que tenemos el diagnóstico de absceso hepático amibiano, ¿qué tratamiento? Lo primero que vamos a hacer es darle tratamiento médico al paciente. El tratamiento médico lo hacemos con metronidazol, ya decíamos en la plática anterior, 500 a 750 miligramos 3 veces al día durante 7 a 10 días. Si el paciente, después de 48 horas de haber iniciado el tratamiento con metronidazol, ya se siente a gustito, tranquilito, se le quitó la fiebre, se le quitó la cefalea, se le quitó el malestar general, ya se siente bien, ya no tiene dolor, entonces con ese tratamiento es suficiente, entre 7 y 10 días y listo, ya se logra controlar. Pero también tenemos la punción guiada por método de imagen. Esta la vamos a utilizar cuando el paciente tiene la persistencia de síntomas clínicos como dolor, fiebre, el ataque al estado general, y lo vamos a utilizar en los pacientes que tienen abscesos por ultrasonido mayores de 5 centímetros de diámetro, el que tiene datos de ruptura inminente, término ambiguo, pero que el radiólogo sí nos dice, aguas, este se puede romper en cualquier momento. Pues antes de que se rompa, tú punciónalo, aspíralo y ya con eso vamos a tener la disminución de las complicaciones por una ruptura. El absceso que está en el lóbulo hepático izquierdo, siempre los del lado izquierdo, hay que puncionarlos, ya sea por método de imagen o quirúrgico, porque si no, se puede abrir hacia el pericardio y es una complicación muy grave que pueden tener los pacientes. Mujeres embarazadas está contraindicado el uso de imidazoles, entonces no vamos a utilizar el metronidazol y menos con tiempos tan prolongados, entonces en ellas siempre también la punción guiada por método de imagen. Cuando tenemos contraindicaciones del uso de metronidazol, perdón, alergias al metronidazol, hipersensibilidades, etcétera, no lo vamos a utilizar. Cuando tenemos complicaciones pleuropulmonares, el derrame pleural, y ya nos vio el radiólogo que se puede abrir, entonces antes de que se abra hacia el tórax, la punción guiada por ultrasonido. Y en aquel paciente que no tiene mejoría después de 72 horas de haber iniciado el tratamiento médico, aunque sean abscesos pequeños menores de 5 centímetros, aunque sea un paciente que no tiene ninguna otra cosa, pero el que no respondió, y la respuesta al tratamiento aquí es esos 72 horas después de haber iniciado el tratamiento médico no mejora, entonces se punciona. ¿De acuerdo? Tiene una tasa de éxito hasta del 87% la punción guiada por método de imagen. Y ya para irnos, porque les voy a robar 2 minutos nada más, aquí está la imagen de la punción. Claro, este es en África con paciente en malas condiciones, etcétera, por eso ni guante se pone, por eso lo está funcionando aquí, pero la imagen clásica de la salsa de anchoas, aquí lo tienen y aquí tienen la salsa y acá están las anchoas, ¿de acuerdo? Entonces es lo que encontramos en el paciente con absceso hepático amibiano. El tratamiento quirúrgico, nada más lo vamos a ver así muy rápido para que le echen ganas y lleguen a séptimo, y en séptimo ya vamos a platicar muy bien. Allí nada más vamos a ver la introducción de absceso hepático amibiano y luego vamos a hablar completamente. Pero sí debemos saber ahorita en gastro a quién vamos a someter a tratamiento quirúrgico: al que tiene sospecha de ruptura del absceso hacia la cavidad peritoneal, o cuando no funcionó ni el tratamiento médico inicial, no funciona la punción guiada por método de imagen, o son abscesos múltiples, entonces en ellos sí vamos a hacer tratamientos quirúrgicos, nomás para que se emocionen y lleguen a séptimo con esto. Entonces aquí les dejo algunas imágenes. Aquí se está abriendo el absceso, aquí se está aspirando, este es el hígado, la superficie del hígado, este era el abscesote grandote, aquí está tirándose un poquito del material que había dentro del absceso, se aspira y entonces eso es lo que logramos con eso. Indicaciones de tratamiento quirúrgico: cuando se rompió, indicación absoluta. Cuando tenemos el absceso mayor de 15 centímetros, no va a mejorar con ninguna otra cosa, tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos abscesos múltiples o lobulados, cuando está extendido a otros órganos, cuando no se puede acceder al absceso por punción, o cuando no hay respuesta ni al tratamiento médico, decíamos, ni al tratamiento por punción. Vemos aquí un absceso abierto y aquí una pieza patológica ya de una autopsia en un paciente con abscesos múltiples en el hígado. Entonces, el pronóstico en el absceso hepático amibiano no complicado, la mortalidad es bajísima. Si ustedes tratan al paciente con metronidazol, la va a ir perfectamente bien. Si no es un absceso demasiado grande, entonces el paciente puede regresar a sus actividades normales en poco tiempo. Si son abscesos grandes
que mejoraron con el tratamiento por punción, sí se le recomienda al paciente que no vaya a pelear contra el canelo porque le va a pegar en el hígado y le va a reventar ese absceso y vamos a tener complicación, que no levante objetos pesados, que no haga esfuerzos grandes porque se puede reventar lo que queda de hueco ahí, aunque el paciente ya no tenga manifestaciones clínicas. Cuando el absceso está complicado, la mortalidad se va hasta el 20%, entonces hay que ser cuidadosos. ¿Qué es absceso complicado? El paciente que tiene abscesos múltiples, el que tiene una cavidad de absceso grande que permite la acumulación de más de 500 mililitros dentro del absceso, el que tiene elevación del hemidiafragma derecho o la imagen de derrame pleural, el paciente con encefalopatía, con hiperbilirrubinemia, con hemoglobina baja, con albúmina baja o portador de diabetes mellitus, sobre todo en mal control, son factores de mal pronóstico. Si el paciente acumula 3 de estos factores de mal pronóstico, a ese paciente le va a ir mal. Si tiene más de 3, se va a morir en el 100% de las ocasiones, ¿de acuerdo? Entonces, ser cuidadosos con esto, diagnosticar nuestro absceso hepático mediano a tiempo, dar tratamiento médico cuando está indicado o enviar al paciente para punción guiada por método de imagen o definitivamente cuando cumple criterios quirúrgicos el tratamiento quirúrgico. ¿Preguntas, comentarios? Apenas a las 11. Nada, muy bien. Entonces nos vemos en la siguiente ya comenzamos con los temas de hígado, hepatitis virales. Lean hepatitis virales, sobre todo hepatitis A, hepatitis B. ¿Sale? Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, A ustedes, gracias. Gracias. Mañana tenemos con ustedes, ¿verdad? Jueves de 10 a 11.